Entre tantas voces la tuya, entre tantas voces la mía, entre tantas voces la nuestra. Pues estamos aquí otra vez en otro episodio de Entre tantas voces y hoy estamos con Clara Grima, que es doctora en matemáticas, es profesora de matemáticas, divulgadora, escritora y muchísimas otras cosas más. Y de Coria, de verdad. Y pues muchas gracias por estar aquí. Nada, un placer. La verdad que me hacía mucha ilusión conocerte porque te sigo hace mucho tiempo y me gusta mucho lo que haces y me ha hecho mucha ilusión que me llames. Pues nada, es mutuo. Yo tengo muchísima admiración. Y Clara, te voy a hacer una pregunta que seguro te la han hecho 1000 veces, pero ¿cómo llegas tú a las matemáticas o cómo llegan las matemáticas a tu vida? Pues la verdad es que me la han hecho muchas veces, pero me encanta responderla. A mí me han gustado las matemáticas siempre, desde que era muy chiquitilla, estaba en el cole, me gustaban porque yo era un poco más bien inquieta y no me gustaba mucho estudiar paradas. Entonces la geografía, las cosas que tenías que aprender de memoria, a mí me costaban mucho porque tenía el culillo de mal asiento. Entonces las matemáticas eran las más fáciles, ¿no? Te aprendías las reglas y a partir de ahí jugabas y me parecía muy emocionante. Yo me acuerdo de la primera vez que yo resolví una ecuación, no sé qué curso era, pero de tipo x más 2 igual a 3, una cosa así muy sencillita. Yo pegué un gritito, digo, ¡ostras, qué chulo! No sé qué. Bueno, no sé qué dije porque eran otros tiempos, pero me riñeron y me castigaron. También porque hablaba mucho, ¿eh? Me riñeron por emocionarme con una ecuación y porque gritaba todo el rato. Pero nunca pensé en ser matemática. Bueno, básicamente porque yo no sabía que ser matemático era una profesión. En el barrio en el que yo me crié era un barrio así obrero de Coria del Río. Y yo creo que no había nadie que hubiera ido a la universidad, ¿no? La primera generación de universitarios de mi familia somos mis hermanos y yo, ¿no? Entonces yo, no sabía que eso era una profesión. Cuando ya en el instituto sí que vi que había profesores y profesoras de matemáticas, pues me seguían encantando las matemáticas, pero no quería ser profesora de matemáticas, yo quería ser escritora, quería ser cantante, que no sé cantar. Y luego cuando descubrí la filosofía en tercero de BUP, que gracias a mi profesor Antonio Hurtado, que en el Instituto de Coria, que por cierto murió hace poco, pues ya quería ser filósofa. A mí me gustaba mucho leer y me gustaba mucho escribir cuentos. De hecho, el primer premio que me han dado en mi vida fue por un cuento. Y fue cuando yo estaba en séptimo, que eso es como primero de la ESO, ¿no? Más o menos. Creo que sí viene a ser. Total, que yo iba de letras, por así decirlo, como se suele decir, pero me encantaban las matemáticas. Y fue mi profesor de filosofía, precisamente, Antonio Hurtado, el que cuando ya estábamos al final en COU, que es lo que es ahora segundo bachillerato, y cuando yo decía que voy a estudiar filosofía, aunque estaba en el COU de ciencias puras, ¿no? Porque me encantaban las ciencias. Él me dijo, anda ya chiquilla, con lo bien que se te estudio matemáticas, que se te da muy bien, iba a trabajar antes. Y yo un poco así como que, claro, me lo dijo él, ¿no? Que para mí ha sido, aparte de mi familia, el influencer más importante de mi vida. Y me lo decía él y mis padres, sí, estudio matemáticas. Y bueno, me metí en la carrera, en una carrera que me encantaba, ¿cierto? Que yo creía que me encantaba, pero no tenía ni idea de un poco. Cuando uno entra a la facultad de matemáticas no sabe dónde está entrando. Y con la suerte de que, aunque al principio fue muy duro, muy duro, porque la facultad de matemáticas, para un porcentaje muy alto de los casos. Yo me lo imagino ahora mismo como la escuela de Harry Potter, pero con fórmulas matemáticas en las paredes. No, es peor, más oscuro. Yo ahora tengo la hija de un amigo que está estudiando matemáticas en Madrid y dice, es que no entiende nada. Digo, es que el primer año o los primeros meses es como si te meten en una habitación sin luces, oscura, con una gafa de sol puesta, todo oscuro y está llena de muebles bajitos que te van dando las espinillas, ¿no? Como te muevas te pegas un porrazo, ¿no? Porque no entiendes nada, es un idioma absolutamente que tú no entiendes, como clases en chino. Digo, pero poquito a poco, si estudias mucho, y yo tuve que aprender a estudiar, o sea, que estudiar matemáticas hay que tener el culo muy bien pegado a la silla, claro, que he estudiado un montón, cosa que yo no tuve que aprender también a estudiar, porque yo básicamente no había estudiado en el instituto, pero ahora tuve que sentarme a estudiar mucho. Y digo, poquito a poco se van encendiendo las luces y vas descubriendo, ¿no? Básicamente cuando entiendes el idioma, o sea, cuál es la forma de hablar en matemática, que es un idioma. Y cuando lo entiendes, pues es maravilloso. Entonces, nunca le agradezco, ya Antonio Hurtado murió hace poco, y nunca le agradeceré bastante, o nunca le he agradecido, mira que se lo decía cada vez que lo veía, cada vez que hablaba con él, gracias, porque qué consejo más bonito, las matemáticas, pues son una de las mejores cosas que ha pasado en mi vida, ¿no? Porque es muy bonita, o sea, por eso yo, cuando la gente me dice a mí me gustan las matemáticas, qué rollo de matemáticas, digo, me da una pena que te estés perdiendo ya
o sea, que te pierdas algo tan bonito es como perderse la música o perderse los atardeceres, ¿no? Es una parte, una creación humana tan bonita que necesita, por supuesto, un entrenamiento y necesita un estudio, pero como muchas cosas, ¿no? Como el deporte, como la música, como todo. Perdona que te interrumpa, pero ¿por qué crees tú que se le atraganta las matemáticas, sobre todo a los niños, ¿no? Ya una vez que dices siempre lo de, no, es que se me dan mal las matemáticas, a lo mejor te lo dice un chaval con 8 años, con 9 años. Con 5, que yo muchas veces digo, ¿tú qué sabes? Si tú no has estudiado matemáticas. Pues por muchas razones. La primera es porque está en el ambiente. Si tú escuchas los chistes que se hacen en la tele. El otro día, el otro día. ¿Tú escribes cartas cuando ves un chiste de esto? No, pero hace poco, el otro día que decía, esto me da una rabia porque alguien lo puso en Twitter hace un montón de tiempo y no lo tengo guardado, pero alguien dijo en Twitter lo del otro día. Dice, para un andaluz, la expresión el otro día indica cualquier momento histórico entre la Edad Media y la semana pasada, ¿no? Pues eso, el otro día hice yo un vídeo, me encanta La Revuelta, me encanta el programa de Broncano. Y porque besito, Broncano, a ver, besito, lo tenemos aquí. Llevarnos a los dos. Porque hice un chiste sobre dormirse en la clase de mate, ¿no? Digo, esos chistes que son tan... Aparte que ya están muy pasados, ¿no? Que ya hacéis chistes con geografía, leche o con latín, pero no lo hagáis con nada, pero menos con matemática, que es otra vez incidir en una cosa que los niños aprenden desde los dibujos animados, o sea, que no tienen que ser ni papá ni mamá, sino en la calle. Ellos van escuchando que las matemáticas son difíciles, que las matemáticas son un rollo, que no les van a gustar, que se les van a dar mal. Eso. Llegan al cole ya con el miedo. Y ahora, en primaria, pues desafortunadamente, no todos los maestros, pero muchos maestros y muchas maestras tienen más miedo de las matemáticas que los alumnos. Lo que hablábamos antes, que si no te gusta, si no entiendes bien algo, es muy difícil explicarlo. Efectivamente. ¿No? Entonces, ese miedo que hacen, que ellos son niños grandes, que en un porcentaje muy alto, no todos, no voy a estar todo el rato diciendo no todos, pero no todos, son niños grandes que han elegido magisterio muchas veces huyendo de una carrera que tuviera matemáticas, y ahora en magisterio pues se le enseña didáctica a las matemáticas, bueno, en ciencias de la educación, que ya no se llama magisterio, y no se le dan contenidos matemáticos, con lo cual a mí me dan pena, porque son gente que ha hecho todo lo que tenía que hacer, o sea, han hecho todo lo que el sistema les pide que tienen que hacer para meterse en un aula de quinto de primaria, pero no saben matemáticas, tienen miedo. Y como tienen miedo, ¿qué hacen? Repetir el mismo método de enseñanza que le enseñaron a él o a ella, que no es que sea del siglo XX, es que es del siglo XIX. Con lo cual, entre que los chiquillos vienen desencantados y que luego el cole, aparte de los maestros, si hay un niño bueno y un maestro bueno, que es lo ideal, con tantos niños, con las ratios que tenemos. Y te voy a decir una cosa, el otro día en una reunión que organizó la Consejería de Educación, digo, y con el calor que hace. Pero es que es muy importante, es que no se puede trabajar, o sea, tenemos un Real Decreto, creo que es un Real Decreto, así me lo estoy inventando, hay una legislación en España que dice una temperatura máxima para trabajar, porque además creo que es 27, es el trabajo de sedentario. Entonces, si tú tienes a un niño cocido, literal, ese niño no puede estudiar ni matemáticas ni nada. Entonces necesitamos bajar las ratios, climatizar los colegios, que parece mentira que tengamos que estar diciendo esto, y sobre todo dotar a los maestros de seguridad en lo que están diciendo, para que ellos no lo pasen mal, porque son profesionales que lo pasan mal, y para que las matemáticas, para que los niños y las niñas, en algún sentido, o sea, no se les meta ese método de matemática, porque tiene graves consecuencias, ¿eh? O sea, cada vez hay más trabajos que necesitan conocimientos matemáticos. Entonces, si nuestros niños y nuestras niñas no están ahí, los estamos educando en la exclusión laboral, en algún sentido, ¿no? Porque no todos, algunos, o sea, un porcentaje alto va a tener que trabajar en cosas con matemáticas. O tendremos que traer gente de otros países, ¿no? Que yo no tengo nada en contra, que yo borraría la frontera, pero que si vienen de otros países, si vienen de Corea a trabajar aquí en nuestros puestos para gente que sabe matemáticas, nuestros niños que otra vez de camareros
O sea, claro, es un idioma, te estás perdiendo y sobre todo, bueno, me voy a adelantar 3000 carreteras, pero tú has escrito un libro, ¿no? Que tú tienes varios libros escritos, pero el último se llama Con algoritmos y a lo loco. Y habla de algoritmos y yo veo que todos aquí, la mayoría somos usuarios de la IA, seamos conscientes de ello, ¿no? Pero nosotros utilizamos la IA en el día a día. Y para escribir algoritmos, para definir todo eso, o sea, te hace falta unos conocimientos de matemática. Bueno, a veces son toma de decisiones, pero tú tienes que tener una comprensión, ¿no? Entonces, ¿tú crees que esta falta de comprensión hacia las matemáticas nos va a dividir un poquito más? El tema de... no sé dónde quiero ir, pero... Espérate, luego esto lo evito. Pero ¿crees que nos va a dividir un poquito más en el tema de los que producen y los que consumen y el tipo de trabajo? Quiero decir, como por ejemplo antes los trabajos manuales de las fábricas y los trabajos directivos, pues que va a crear ahí una barrera. Una brecha, ¿no? Pues sí, una brecha. Pues efectivamente, evidentemente sí. De hecho, mucha gente cuando habla de las inteligencias artificiales, sobre todo dicen, ay, es que va a venir la inteligencia artificial y me va a quitar el trabajo. Yo digo, no, la que te va a quitar el trabajo son la gente que sepan manejar una inteligencia artificial, porque evidentemente si la inteligencia artificial pues va a estar haciendo diagnósticos médicos, bueno, no diagnósticos, ayudando en el diagnóstico médico, pues evidentemente tiene que haber alguien en ese equipo trabajando que sepa manejar una inteligencia artificial, que sepa... o sea, matemáticas, al final. Y si los niños no saben matemáticas, ¿quién va a programar eso? Claro, es que tenemos que tener a gente que sepa trabajar con las inteligencias artificiales, bueno, y con un montón de cosas de matemáticas, ¿no? Y ya se hizo en 2019, que yo sepa, esa es la última vez que se hizo, un informe sobre el impacto socioeconómico de las matemáticas en España. Y ya teníamos un 10% del Producto Interior Bruto que venían directamente, indirectamente más, pero directamente de profesiones vinculadas a las matemáticas. Eso cada vez va a ser más y más y más. Entonces, ¿qué van a trabajar nuestros niños? Aparte de que se van a aprender una cosa bonita o lo que sea, ¿de qué van a trabajar? Otra vez vamos a estar en el sector del turismo y tal, porque si necesitamos, ya en 2019 también, a finales, lo que pasa es que luego vino todo lo malo, pero había como una crisis, una pequeña crisis en Europa de no hay matemáticos en Europa. No hay suficientes matemáticos para los puestos que hay. Entonces, si no hay matemáticos, los vamos a contratar de otros países. Y ya te digo, yo borro las fronteras, no quiero fronteras, pero si traemos gente de Singapur, de Japón, de Corea, de la India, que sepan matemáticas para ocupar nuestros puestos de trabajo, ¿dónde van nuestros niños? O sea, hay que planteárselo así, ¿no? Como yo defiendo las matemáticas desde la poesía, ¿no? Es que son muy bonitas, pero ya cuando ya me queda el momento, ya mercantilista, ¿de qué van a trabajar nuestros niños? O sea, que les tienen que gustar porque son bonitas, sí, porque son maravillosas, porque el pellizquito que te da a entender algo en matemáticas es una de las sensaciones más chulas del mundo, pero quitar poesía aparte, es que tienen que trabajar y necesitan aprender matemáticas. Pues yo te confieso que a mí se me dan falta las matemáticas. ¿Qué tú crees? Que yo creo. Es verdad que yo sí... Es como un juego, ¿no? Yo creo, a mí es que siempre me ha traído más el tema de la historia y el tema de que eran como historias, ¿no? Pero que en realidad es que yo creo que eso es una falsa dicotomía también, que te obligan a elegir por qué tienes que ser una cosa u otra, porque no puede gustarte a lo mejor la geografía y que te guste también las matemáticas. Me encanta la historia, por ejemplo. Claro. De hecho, en el libro del Con algoritmos y lo loco, hay mucha historia, o sea, ahí se cuentan los algoritmos, evidentemente no se cuentan con detalles. Y la idea del libro es, vamos, básicamente es un libro para hablar, la excusa de todos mis libros, he cogido los algoritmos porque están de moda, pero al final es un libro de matemáticas, de que disfrute con las matemáticas que hay en los algoritmos. Pero hay mucha historia, porque yo creo que una cosa que no se hace, por ejemplo, en la enseñanza de las matemáticas, es dotarla de la historia humana. O sea, a ti te enseñan matemáticas, esto pum, pum, y esto se calcula así, esto se hace así, este algoritmo, y es aburrido y es frío. Si en las clases de matemática, pero para eso tendríamos que conocerlas, ¿no? Pero les cuentan la historia de las personas que están detrás de esos conocimientos y tal, es una forma de atraer, porque a todos nos gustan que nos cuenten historias, que nos cuenten cuentos, que nos cuenten anécdotas, salseo. Sí. Entonces yo cuando sé un salseo entre matemáticos, que a ver los matemáticos hacemos de todo. Hay matemáticos chonqui, hay matemáticos borrachos, hay de todo. Hay mujeriego, ¿cómo se llaman las mujeres que les gusta? El sinónimo de mujeriego. Seguramente sea una palabra zorra o algo así, porque siempre ha sido así. Pero
Yo en mis clases, que yo doy clases en la universidad, le pegué un salseo, inmediatamente has captado la atención, ¿no? Entonces eso... Me viene a la cabeza Ada Lovelace, que además tiene un salseo muy jugoso porque sabes que ella era la hija de Lord Byron. Y que su madre, para que no cayera en las pasiones de su padre con las poesías, porque la madre no podía ni ver a Byron, la metió en las matemáticas y dijo, pues tú todo lo contrario, te vas a poner... Pero le salió rana porque... o sea, le salió rana, no. Es verdad, bueno, de hecho ahí se cuenta la historia porque Ada Lovelace es la primera persona de la historia que escribió un algoritmo para una máquina, ¿no? Los algoritmos existen desde Babilonia, pero la primera persona que escribió o que ideó cómo hay que pedirle a una máquina las instrucciones, ¿no? Que lo que la gente entiende por un algoritmo, ¿no? Que es un algoritmo para una computadora, aunque ya te digo, son anteriores, fue Ada. Y es verdad, la madre, lo que no se explica a nadie, ¿no? Cuando te pones a leer es como esa mujer tan católica, o sea, no sé, católica no sería protestante, ¿no? Sí, no lo sé, tan religiosa, tan estricta, acabó casándose con Lord Byron. Algo tendría Lord Byron. Bueno, de hecho, Lord Byron, yo creo que la última vez que vio a Ada Lovelace tenía Ada 2 meses. Sí. Y entonces ella, pues como tú dices, ella pensaba que la poesía te volvía majareta y entonces inculcó a la niña las matemáticas, porque a la madre le gustaban mucho las matemáticas, o sea, sí que estudiaba matemáticas y hacía muchas cosas. Y el propio Lord Byron le llamaba mi princesa de los paralelogramos, a la madre. Sí. Que yo digo, ya te vale, ¿no? Que tú que eras el poeta, el romanticismo, tío, invéntate otra cosa, porque un paralelogramo es lo más soso que se vende en matemáticas, dile, yo qué sé, mi princesa de un poliedro o algo así. Pero bueno, volviendo... Ada tuvo de Morgan, tuvo unos profesores, claro que era rica, era una niña rica, instruida por los mejores matemáticos. Tuvo además una pareja, yo no sé mucho tampoco de su vida, pero tuvo una pareja que la apoyó en todo momento, sí, ¿no? Sí, ella tenía 3 hijos. Eso también es muy importante. Hombre, fíjate, en la época de Ada, con 3 hijos escribió el algoritmo, o sea, una mujer casada y con 3 hijos escribió el algoritmo. Y digo que le salió un poco rana porque al final Ada también tuvo algún encuentro con el alcohol, con las carreras y las apuestas, con algún amante, o sea que el gen Byron, por mucho que se llamara Ada Lovelace por su marido, el gen Byron no lo pudo la madre o sea, matar. Las matemáticas no son un antídoto para la vida. No, afortunadamente. Afortunadamente. De hecho, su madre, cuando ella murió muy joven de cáncer, decía que era como pagando sus pecados, ¿no? Por no haber sido lo recta que su madre hubiera querido que ella fuera. O sea, que a mí me encanta Ada porque fue una gran matemática, fue una persona importante y tenía Sí, a mí me parece estupendo que se esté recuperando Ada Lovelace, Hedy Lamarr y todo este tipo de mujeres que fueron pioneras y además en esas épocas que no es como ahora, que ahora ya es difícil, pero es que antes tenía que ser imposible. Claro, entonces son mujeres que fueron brillantes y unas luchadoras a muerte, ¿no? Porque Ada, Hipatia... bueno, otra historia que viene en el libro... Estoy haciendo mucho spoiler, no hace falta que lo compréis, así no os lo ahorráis de comprarlo. Sí, porque nada más que además tiene muy buena pinta, además tiene un tamaño de letra, es un libro... Sí, la verdad que está Ariel, que es la editorial que lo edita del Grupo Planeta. Y las Planeta, ilustraciones me encantan. son de Raquel Bu, que es de Barcelona y es la mejor. Pues ahí hay una historia también que se cuenta de una matemática anterior a Hipatia, de Alejandría, que la historia es, cuando la descubrí esa historia, fíjate que yo me dedico a la divulgación hace ya, no sé, casi 15 años. No la sabía, y entonces documentándome para el libro sobre un algoritmo para el cálculo de una cosa, de la raíz cúbica de una cosa. Sí. Quiere decir que estaba documentándome, al final no lo he puesto porque era complicado, pero lo estaba buscando, me encuentro la historia de otra mujer de Alejandría, Pandrosion, anterior a Hipatia, o sea que sería una mujer matemática anterior a Hipatia, y la historia es fantástica. La historia de Pandrosion es esta... Hay un matemático también de Alejandría, Papus, que es muy famoso, que tiene unos libros. Entonces, en el tercer libro, me parece que son 8 libros, se llama la Sinagogi. Son libros súper famosos de matemáticas. Entonces, en el tercer libro de Papus, que es muy famoso, él se dedica a criticar a alguien que se llama Pandrosion. Vamos, no porque fuera una mujer, es que Papus no le venía bien nada, se ha criticado a todo el mundo, una mosca cojonera, con perdón, y todo le parecía mal, solo lo que él hacía estaba bien. Y entonces le dedica casi todo el libro a criticar los métodos de ella para la duplicación del cubo, para varios métodos. Porque no había Twitter en aquella época. Claro, no había Twitter y tenían que escribir un libro. Ojalá ahora tuvieran que escribir un libro los trolls, algunos. Ojalá, no se quedarían en el camino. Muchos se quedarían en el camino.
Pues este troll de Alejandría, pues estaba troleando a Pandrosio y en el libro, en griego, pues se refiere todo el rato a una mujer, habla en femenino. Y en el siglo XVIII, un señor alemán muy serio, bueno, de muy serio me lo estoy inventando, un alemán experto en matemáticas griegas y en griego, pues lo traduce al latín y se ve que al hombre no le vino bien que Papus hablara en femenino de aquella persona y lo tradujo al latín como si fuera un hombre, ahí con toda su poca vergüenza, su poca vergüenza porque no había ninguna razón. Lo traduce al latín y claro, esa traducción del latín de este señor, que no me acuerdo, pero que tampoco importa porque me cae mal, es la que se tradujo ya a otros idiomas. Hasta el siglo XX, en 1980 y pico, un estadounidense experto en griego, matemática griega, le da a este señor por traducir el libro de Papus directamente del griego a inglés. Y cuando va a la fuente, al libro de Papus, descubre que todas las menciones a Pandrosion están en femenino. O sea, que Pandrosion es una mujer. Y busca el origen del nombre y es un nombre femenino. Entonces, eso sí que a finales del siglo XX, este hombre y otros historiadores expertos en matemática antigua y matemática griega, pues dan por hecho que ya aceptan que Pandrosion es una mujer. Pero aún así, en los libros de historia de las matemáticas posteriores a este descubrimiento no aparece. Y de hecho no aparece en casi ningún sitio. Digo, qué manía de... cuando fue una persona que tuvo mucho impacto, que uno de los matemáticos más famosos le dedica un libro a trolear. Si te dedicas mucho tiempo a trolear es porque estás haciendo algo importante, ¿no? Sí. Pues esa es la historia de... Bueno, lo que ocurre con muchas de estas mujeres que han sido... tenían que hacerlo el doble que los hombres porque tenían que luchar contra el sistema y luego las matemáticas no tenían acceso, o sea que tenían de entrar a ellas no tenían acceso y por lo que sea, cuando llegan los libros de historia de las matemáticas no aparecen. O sea, yo hace poco no aparecen. Hay un libro muy famoso, Carl Boyer, no sé cómo se dice, uno de los libros más famosos de la historia de las matemáticas, un libro de historia de las matemáticas de los más famosos, que lo he dicho mal, y el nota, bueno, no sé si está vivo, pero el nota se le olvida a Sofía Kovalevskaya. Ostras, perdona, Sofía Kovalevskaya tiene un montón de matemáticas, Sophie Germain, y no aparece. Luego yo lo puse, tenía el libro en la universidad, digo, pero qué poca vergüenza. O sea, porque a lo mejor Hipatia y Pandrosio no crearon nuevas matemáticas, ¿no? Enseñaron mucho y tal. Pero Sophie Germain sí. De hecho, Sophie Germain creó muchas matemáticas. Sofía Kovalevskaya también, Emmy Noether, o sea, Einstein no hubiera terminado la teoría de la relatividad si no fuera con la ayuda de las matemáticas de Emmy Noether. Bueno, pues ninguna. Digo, de verdad, qué poca vergüenza hay que tener. Puse un reel quejándome en Instagram y entonces ya, no, en las nuevas ediciones se aparece. Digo, sí, tío, pero que al final del siglo XX este hombre tuviera la poquísima vergüenza de no reconocer el mérito de estas mujeres es muy sintomático, o sea, es muy poca vergüenza. Totalmente. Pero bueno, afortunadamente se está poniendo cada vez más, se le está dando el lugar que merecen. Por ahora. Por ahora. A ver cómo vienen las cosas, porque claro. Vienen tiempos oscuros. Bueno, ¿y eso te preocupa? ¿Te preocupa un poco el futuro de la ciencia y ahora que se vuelve a hablar de cosas como el terraplanismo sí, como... Claro. O sea, lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, con la ciencia es y con las muy universidades, con Harvard, las amenazas y todo. Que se está convirtiendo, o sea, no quiero ser exagerada para no perder el público, pero se está convirtiendo en casi una dictadura y es muy peligroso porque en Estados Unidos se hace muchísima investigación. Entonces, lo que cuentan, porque hay gente de allí que no está ni hablando, o sea, que no quiere ni hablar para no posicionarse. No, porque le echan del trabajo, lo cancelan en 0, como han cancelado a esta señora de la NASA, que era la jefaza, porque no les molaba, no por la investigación espacial, sino porque ella, desde el espacio, lo que estaba avisando, desde el espacio, de Estados Unidos, pero observando la ciencia espacial, es que el cambio climático es muy fuerte. Entonces ella era muy vehemente y muy activista de cambio climático, se las han cargado. Entonces vienen tiempos muy oscuros entre el trumpismo, ¿no? Y toda el Netanyahu se está cargando eso, está cargando a la gente, pero el avance de la ultraderecha en toda Europa, en todo el mundo,
es muy peligroso, lo que tú decías, el terraplanismo. Sí, ¿no? Que parece que hemos alcanzado una cúspide, que yo nunca pensé que llegaríamos a... Es que yo creo que nadie se lo imaginaba, ¿no? Que llegaríamos a esto, a este nivel en el que involucionamos, ¿no? Vamos para atrás, vamos para... Yo no entiendo, o sea, no lo entiendo, pero o sea, al principio te hace gracia, ¿no? Decía, hay un congreso en Barcelona de terraplanistas, y tú dices, va, me río. Pero ya no me río tanto, porque es que o sea, si tú convences a la gente de que la Tierra es plana, o de que el paracetamol en el embarazo causa autismo, como ha dicho que no lo causa, vamos a el decirlo, cheto, no lo causa. Luego ojalá, yo cada vez que tengo, un amigo mío pediatra dice, sí, ojalá fuera cierto, bueno, no esa noticia, ¿no? Que ojalá, cuando decían las vacunas causan autismo, que no lo causan, o sea, no lo causan. Y decía, ojalá fuera así, porque entonces los médicos del mundo sabríamos qué causa el autismo, porque a día de hoy nadie de los que están de verdad estudiando, no los que están viendo Twitter, Instagram y OK Diario y El Hormiguero, nadie de los que de verdad están estudiando saben el origen del autismo. Entonces, si la gente es capaz de creerse, como te digo, que la Tierra es plana, y a partir de ahí se lo creen todo, pero es que el otro día en Instagram pusieron un corte mío de una entrevista donde yo hablaba de esto, ¿no? Y me decía uno, sí, pues demuestra que es esférica. Digo, pero de verdad la gente... Es que se lo cree. Entonces, sí. Esta gente tú le puedes convencer de lo que quieras, ¿no? Entonces, si ves el bombardeo, si pones la televisión, yo voy al gimnasio, aunque no se note, y cuando estoy en la cinta, que tienen puesto Antena 3 y Telecinco, yo siempre me dice el de gimnasio, ¿y ahora qué va a hacer? ¿Se va a poner abdominal y tal? Digo, no, me voy a apuntarme a box. Digo, ¿por qué? Porque es que el bombardeo, ya. Además por la mañana, ¿no? Yo es que no veo la televisión, llevo... No por nada, sino porque soy muy torpe, yo no sé enchufar, yo veo todo online, yo no sé, eso es como tienes que poner el cable de la antena y tal, entonces digo, mira, yo ya veo demasiada pantalla. Mucha tecnología por eso. Claro, entonces yo no estoy expuesta a eso, pero vamos, tiene que ser... Es una cosa, yo lo veo en el gimnasio, porque el rato de la cinta, ¿no? Que te ponen allí la tele para entretenerte, y digo, me voy corriendo con una mala leche. Digo, es que no me lo puedo creer, o sea, evidentemente hay un retroceso, o cuando entras en las aulas y veo un montón de chicos y de chicas con las pulseras de box, digo, pero ¿esto de qué va? O sea, ¿de qué va esta generación? Bueno, o sea, yo supongo que es un poco por rebeldía, ¿no? Contra el sistema, pero es que es muy peligroso porque votan, ¿eh? Claro, mis alumnos votan, hay teorías, ¿no? De que todo esto oscila, de que son corrientes pendulares y de que ahora estamos aquí, ahora estamos allá. El problema es que cada vez que tomamos un paso para atrás, o sea, nosotros estamos como estamos, tú y yo estamos aquí hablando, diciendo las cosas que estamos diciendo, porque ha habido muchísimas hombres y muchísimas mujeres, sobre todo mujeres, que han luchado para que estemos aquí. Y entonces, cada vez que volvemos atrás, pues... Hay que volver a empezar. Entonces, ahora, por ejemplo, la corriente de las tradwives, ¿sabes lo que son? Sí. ¿Sabes? Estas chicas así que van como la Rorro, ¿cómo se llama? Sí, bueno, son modas y luego ya cada uno se sube al carro que quiera, pero es peligroso porque tú estás diciendo, bueno, es que tú puedes hacer eso porque tu abuela, tu tatarabuela han luchado para que tú tengas una serie de derechos y lo estamos dando por sentado. Entonces, bueno, un poco yo estuve viendo tu entrevista con ay, ¿cómo se llama? La de Ellas en la Ciudad, que es mi compañera. Reyes Gallego, sí, que se me ha ido. La historia de esas mujeres, lo que esas mujeres lucharon por el barrio. Claro. Digo, y ahora que de ese barrio salgan niñas antifeministas, porque hay una corriente antifeminista en los institutos de secundaria, en los coles, ¿no? Bueno, los coles menos, no, también. Y digo que de ese barrio, yo cuando lo estaba viendo lo pensaba, ¿no? En el documental, digo, de ese barrio, con los ovarios que han tenido esas mujeres para sacar adelante, para conectarse con la ciudad, para no quedarse aisladas, salgan niñas o niños antifeministas, claro, manda mucho huevo. La verdad que sí. Bueno, yo creo que podemos hacer un poquito, ¿no? Y precisamente otro de los invitados que estuvo aquí, Quique Bolsita, que él, bueno, él es profesor de instituto, él no se llama Quique Bolsita, tiene un nombre de verdad, pero le dicen así. Pero él siempre pues dice eso, que hay que aportar, ¿no? O sea, que hay que... Entonces yo creo que el trabajo de divulgación que tú estás haciendo, el referente, tú sabes la importancia de los referentes, sabes además el efecto schooling, ¿no? Sí. ¿Sabes lo que es? No, ese no sé cuál es. ¿No sabes lo que es el efecto schooling? Por favor, qué lujazo explicarte lo que... a raíz de que Gillian Anderson, ¿no? protagonizara la de Expediente X, no sé si te acuerdas la serie aquella, se vio que al haber un referente había muchas más chicas que estudiaban ciencias y carreras
relacionadas con la ciencia, simplemente por haber visto una mujer en televisión, porque no hay referentes, ¿no? Entonces tú dices, a lo mejor piensas en las matemáticas, imagínate, y te imaginas un montón de señores gordos, un montón de señores... ¿En serio? Sí, muy serios, tal, y tú dices, oye, es que yo eso no es un sitio para mí. En el momento en el que tú ves, tú llegas aquí con estas uñas, enseñas las uñas fantásticas y todo, pues tú estás creando, tú estás rompiendo todo ese tipo de barreras que a lo mejor le pueden... Hay otra chica que también sale en Instagram, no me acuerdo el nombre, que sale con unas uñas así tremendas. Alba Moreno, ¿no? La de física, puede que ¿no? sea. Yo la vi una vez en la Alameda y la saludé. Sí. Yo es que tengo una cabeza. Alba Moreno. Y digo, me parece genial porque es que tenemos unos estereotipos y una cosa, y hay que romper ese tipo de, eso es de imágenes y de clichés y al final, pues eso, abrirlo y crear referente. Entonces, bueno, a lo que volvíamos, yo creo que es muy importante la labor que estás haciendo de divulgación. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta, que es, ¿a ti qué es lo que te trae? O sea, ¿cómo pasas tú de ser profesora y súper coquito, te iba a decir? Bueno, no tanto, ¿eh? No, ¿cómo te dedicas tú a divulgar y a lidiar con la gente que a lo mejor no sabe tanto de matemáticas? Pues fue por casualidad y bueno, fue causa de mis hijos, ¿no? Yo era y soy profesora de la universidad y me han encantado las matemáticas siempre, me encantaba enseñar matemáticas en la universidad, me encantaba investigar y contar mi investigación, pero claro, hablaba con estudiantes de ingeniería, que es donde nuestro departamento da clase, en informática, agronómica, unificación, y claro que son gente que ya tienen un bagaje de matemáticas, alumnos. Y luego, pues en los congresos, pues claro, yo iba a contar como se suele decir, mis mierdas, y los que estaban allí tenían las mismas mierdas que yo, hacíamos todo geometría computacional, teoría de grafos, y estábamos todos allí que felices, ¿no? De qué bonito lo que hacemos y qué guay. Pero con público sin bagaje, ¿no? Sin ser estudiantes con mucho más matemáticas y sin interés. O sea, en principio mis alumnos tienen interés, ¿no? Pues yo no había hablado de matemáticas con nadie. De hecho, yo no hablaba nunca de matemáticas. O sea, y yo no consumía tampoco divulgación. Yo en mi tiempo libre pues leía, pues no sé, a Eduardo Mendoza o Javier Reverte. O sea, no consumía nada. Pero hablando con mis hijos, con Salvador y Ventura, cuando eran pequeñitos, que tenían 6 y 8 años, pues yo un día llevaba un número pi y Ventura, que tenía 6 entonces, me preguntó, mamá, ¿eso que llevas en la camiseta qué es? Era el número pi. Dice, ¿eso es una portería o una mesa? Porque le encanta el fútbol. Y digo, ay, no, esto es un número, eso no es un número, mamá, ¿no? Y digo, sí, es un número, se llama pi, y es un número que está entre el 3 y el 4. Y decía, eso no es mentira, mamá, porque no hay números entre el 3 y el 4. Está el 3 y después ya viene el 4, ¿no? Él tenía 6 añitos, no sabía nada de irracionales. Y el otro lado, Salvador, digo, hay infinitos números entre el 3 y el 4. Mamá, ¿qué es el infinito? Total, que la lié mucho. Además, Ventura tuvo una salida muy graciosa y yo le decía, el número pi, claro, yo estaba flipando, digo, era un momento de, tengo aquí mucho conocimiento o bastante conocimiento de matemáticas, muy bonito, y ahí hay alguien que lo quiere saber en este momento, que es el que hay que aprovechar, ¿no? El momento en que el niño pregunta porque quiere saber, pero me faltaba el idioma, ¿no? O sea, no estábamos en la misma longitud de onda, no estábamos en la misma frecuencia, digo, y hice un esfuerzo allí y dije, pi es tan importante que si no conociéramos el número pi, no podríamos medir nunca los círculos. Entonces se queda así, claro, por eso las pizzas se llaman pizzas. O sea, yo estaba flipando con el niño. Claro, es que yo le estaba contando cosas que estaba acostumbrada a contar a un niño de 6 años. Y yo tenía un blog de personal, que ¿te acuerdas cuando había blogs? Sí, que tú contabas tus cosas, y que casi siempre contaba cosas de un viaje o escribía un cuento, porque yo quería ser escritora. Sí, pero nunca es tarde. ¿Verdad? Tú querías ser escritora y ¿qué libro es? ¿El cuarto? No me acuerdo, no, el quinto o sexto. Sí. Pero que no escribía matemáticas, sino relatos o viajes. Sí. Y entonces en mi blog escribí, pues eso, ¿no? Digo, me inventa un cuento para mi hijo, para explicarle los números, y de pronto un blog que nadie leía, pues empezó a leerlo mucha gente. De hecho me llamaron de Radio Nacional, queremos hablar a mi despacho, que mi blog no lo leía nadie, ¿eh? Pero nadie, mis primas y 2 amigas. Sí. Y no, que hemos visto, alguien lo puso, no sé si te acuerdas de una plataforma que se llamaba Meneame. Ay, me suena. Que te ponían la gente, y me pusieron allí la entrada se llamaba Dios, Pi y el infinito, hablando de las conversaciones con mis hijos sobre cosas muy grandes que ellos no entendían. Y total, que entre las personas que me conoció ese día, pues estaba Raquel Wu, que es la ilustradora de mis libros, y me dijo, oye, esos cuentos que haces tú para tu hijo, ¿por qué no lo hacemos entre las dos, ¿no? En un blog.
Sí. Y ella hacía las ilustraciones y yo hacía los cuentos. Y bueno, pues yo qué sé, era simpático. Mis hijos son los protagonistas de los cuentos y tal. Y empecé un poco como un hobby, o sea, a escondidas de la universidad, porque en la universidad no te crees tú que a todo el mundo le parece muy bien. Ahora ya sí, pero no, ahora ya sí, ya te lo reconoce el ministerio con tu sexenio y tal, ¿no? Pero cuando yo empecé, yo lo llevaba como, ¿sabes? Como la cinta negra, no tengo un blog, pero lo puedo dejar, no sé qué. Y bueno, ahí empezó todo. Se lió. Se lió. Bueno, y hasta ahora. Sí, la verdad es que lo que se dice siempre, ¿no? Es que está en el sitio justo, en el momento adecuado, y Raquel y yo, porque yo creo que el éxito del blog, bueno, los cuentos están muy currados, muy currados de rigor, de que está todo explicado para que lo pueda entender cualquiera, pero sin perder nunca el rigor, que es algo que no se debe perder nunca en matemáticas. Pero creo que los cuentos están chulos, pero sobre todo las ilustraciones, es que me encantan. Entonces llegamos en un momento en el que todos los premios que se daban de blogs nos caían a nosotras. Y Raquel, bueno, y ya digo Raquel. O sea, que tú saltaste del mundo blog, de la blogosfera, a las redes sociales, ¿no? O sea, yo la conocía a ella en las redes sociales, pero a partir del blog de Mati, que se llama Mati y su Mate Aventura, empezaron a caernos premios y ya pues empezamos a salir por todos sitios. Raquel decía, la gente nos va a coger coraje. Y digo, bueno, rabia, nos va a tener rabia porque lo de coraje es muy andaluz y ella es catalana. Sí. Y digo, ¿por qué nos coja coraje? Y es verdad, llegó un momento que empezaron a trolearnos. Digo, ¿pero cómo podéis trolear a dos tías que hacen cuentos de matemáticas para niños? O sea, ¿hola? ¿Estamos locos? ¿Qué? Y luego ya eso, pues saltamos de la divulgación para niños a la divulgación para todos, ¿no? Para todos los públicos, porque claro, ¿por qué los niños le tienen miedo a las matemáticas? Porque los adultos le tienen miedo a las matemáticas y lo transmiten. Entonces ahí, bueno, ya luego llegó la radio, la televisión, y de pronto un día tú te pones alguna vez a mirar para atrás y dices, la que se ha liado, porque el niño me preguntó qué llevaba yo en la camiseta puesto aquel día, pero me ha traído muchas cosas, me ha traído mucho cansancio la divulgación, pero me trae cosas muy bonitas, muy bonitas. Qué bien. ¿Y qué proyecto estás barajando ahora? ¿En qué? Pues ahora mismo en divulgación estoy dando un montón de charlas y cursos, pero de momento he parado este libro que lo sacamos en junio, o sea, no estoy escribiendo nada y quiero, es muy chulo. Y de momento ahora mismo estoy solo con charlas. O sea, yo doy muchas charlas en instituto y en ¿cómo se dice? Y en universidades donde me llaman, donde más me gustan los institutos, porque cuando vas al instituto o al colegio, porque cuando vas al instituto o al colegio te escucha todo el mundo, mientras que si la das, yo qué sé, en Caixa Forum, pues si tu madre te lleva a Caixa Forum a mí a escucharme, ya ahí está todo hecho. O sea, quiere decir, es una persona que ya no me necesita porque tu madre te ha traído, o sea, ya tiene esa inquietud en casa, ¿no? Pero de momento lo que me gustaría hacer es un podcast. Ah, fíjate. Creo que es la primera vez que lo digo en público. Te puedo dar muchos consejos de lo que no hay que hacer. Vale. Mira, una amiga mía cuando se quedó embarazada, que era de la reunión, la última, dice, vamos a hacer una reunión para que me digáis todo lo que no tengo que comprar, ¿no? Porque cuando tienes el primer bebé, te vuelves loca y empiezas a comprar cada chumina. Total. Y entonces, pues eso, yo voy a hacer una reunión contigo de qué es lo que no hay que hacer en un podcast. Bueno, a ver, yo te digo... Pero bueno, eso, ese año no, o sea, yo te digo que lo hagas, porque al final, quiero decir, el sonido, a nosotros lo que más nos ha costado ha sido el tema del sonido. Sonidos. Como se va a ver, como de hecho se estará viendo ahora mismo. Pero yo es que pienso mucho que en empezar poquito a poco y luego vas mejorando y luego tienes un amigo que sabe de sonido y te recomienda unos micrófonos y luego otro y otro te enseña y vas aprendiendo, es el proceso, ¿no? Es lo que te enamoras del proceso. A mí me gusta una cosa que dijiste tú cuando sacaste el primer podcast, que fue el de Reyes. Sí, pero no me acuerdo de la frase que dijiste, ni del autor, que decía, si no te avergüenzas de tu primer proyecto, ¿cómo sigues ahora? Sí, la primera versión de tu, ¿no? Lo estás haciendo mal. Lo estás haciendo mal esto. If you're not ashamed of the fair, lo tengo por ahí. Sí, pero es muy bueno. Pero básicamente asume que lo primero que vas a hacer va a ser una porquería. O sea, claro. Vamos, de más suerte que aquí ha venido al podcast gente maravillosa que yo no sé lo que espera. Bueno, porque tú eres una persona muy querible, ¿no? Yo no te conozco de nada, te estoy viendo hoy por primera vez. Hoy la estoy viendo por primera vez. Al final es la ilusión, ¿sabes? Sí. Que hace y dice, bueno, pues que sale mal, pues lo repetimos el año que viene, ¿sabes? Y siempre algo, yo pienso que si se hace con cariño al final sale. Hombre, es verdad que cuanto más te preparas,
pues mejor te va a salir, ¿no? Pero que al final todo es coger rodajes, como los vídeos que yo hacía al principio. Yo no me puedo creer que a mí me siga tantísima gente porque mis vídeos que me dan vergüenza, es que soy yo por la calle, no se me oye, no se enfoca, ahora pasa un coche... Pues no, ahora, pues no te ha ido mal, ¿no? Por eso digo... Pero a lo mejor también esa imperfección, por así decirlo, claro, lo hace más humano y al final yo creo que el toque humano de la imperfección, ¿no? Creo que es el título de un libro de Rita Montalcini, que es Elogio de la imperfección, algo así, porque muchas veces las imperfecciones hacen que seas diferente, que seas tú, que seas humano. Yo tengo muchas, pero bueno, volviendo al tema de la perfección, yo creo que una cosa que, por ejemplo, a mí me asusta de las matemáticas es que las matemáticas es un absoluto, o lo sacas bien o lo sacas mal. Bueno, no. Matemáticas, muchas de las matemáticas que usamos constantemente no son absolutas. No hay un depende, no es como, porque por ejemplo, yo en historia a lo mejor volvemos a regresionar a la infancia, ¿vale? Cuando yo estaba haciendo los exámenes. Y yo digo, a lo mejor no me sé la lección entera, pero yo te puedo contar muy bien la Revolución Rusa, no sé qué, y luego no te pongo. Entonces puedes jugar un poco con ese, puedes estirar de aquí, acortar de allá y al final pues presentas. Pero las matemáticas o lo sabes o no lo sabes. Lo tienes que entender o no tienes que entenderlo. Bueno, sí, la verdad absoluta de las matemáticas son los teoremas. O sea, si tú demuestras un teorema, el teorema de Pitágoras, que yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Que los catetos al cuadrado suman igual que la hipotenusa al cuadrado. Es una verdad para siempre, eso es indiscutible, pero las matemáticas que hacen que todo funcione, todo aparataje y que el mundo funcione, son matemáticas bastante inciertas, se basan mucho en estadística, por ejemplo, no podemos calcular nunca el valor del número pi, porque el número pi tiene infinitas cifras decimales, entonces hacemos aproximaciones y con aproximaciones hemos llegado a la luna, tenemos ordenadores, tenemos de todo, o sea que las matemáticas que usamos en nuestro día a día no son exactas, son aproximadas, pero sí que entiendo lo que tú quieres decir, que claro que tú en historia, si no te sabías una parte te podías saber la otra, pero aquí la matemática es un continuo, ¿no? Que si no lo entiendes bien, no puedes avanzar, mientras que de la otra forma puedes, y entonces yo creo que eso sí, tienes que no puedes saltar los escalones, claro. Tienes que hacer la escalera paso a paso, si no... Y yo recuerdo, a mí me costaba mucho las matemáticas de chica y cuando lo entendía me daba mucha alegría. Sí, claro, porque es lo que yo digo siempre. Porque dije, pero si esto es fácil, si esto tiene sentido y ahora puedo... Pero claro, hasta que te entendía y yo encima con la distracción, ahora se llama TDAH, bueno, no, el TDAH es una cosa diagnosticada y no quiero banalizarlo, yo creo que tengo un poquillo también, porque es que yo era increíble, tenía una imaginación y tal, y claro, yo me perdía en clases de matemáticas porque cuando aterrizaba de nuevo ya habían explicado, entonces me tenía clases particulares, me lo tenían que explicar, entonces yo creo que eso es un poco también lo que nos frena pero bueno, todo es ponerse. Bueno, y también porque la persona que estaba dándote la clase no había conseguido captar tu atención, claro, un poquito de todo, ¿no? Evidentemente las matemáticas necesitan una concentración, pero como casi todo, ¿no? Sí. Y también es muy difícil. Me gusta lo que tú has dicho, lo de que te ponías muy contenta, porque yo se lo digo, porque cuando uno entiende algo, mira que llevo, o sea, voy a cumplir ahora 30 años dando clase, en 30 años, no se me nota, pero llevo 30 años dando clase en la universidad y 15 divulgando. Bueno, pues todo el mundo, cuando entiende algo de matemáticas, porque se lo explicas o tal, todo el mundo hace eso, se pone contento, nunca nadie, le he contado un reto de matemáticas o un estudiante mío o algo y lo ha entendido y ha dicho, lo entiendo, qué rollo, o sea, nunca, todo el mundo se pone contento. Y digo, eso es lo que pasa con las matemáticas, el pellizquito ese que te decía al principio, sí. Digo, te da un pellizquito. Porque es como un juego, de hecho. Entenderlo. Claro, sí. Mis alumnos cuando vienen muchas veces a preguntarme, Clara, esto no lo entiendo, yo le digo, qué suerte. Y dicen, ¿suerte de qué? Digo, porque cuando te lo explique y lo entiendas vas a flipar. Y me dice, sí, hombre, pero al final flipan. Y tengo una alumna, muy graciosa, Claudia, que viene, Clara, te voy a preguntar una cosa. No me digas qué suerte, ¿eh? Y digo, no. Dice, es que no lo entiendo. Y digo, ¿qué suerte? Y digo, porque cuando lo entiendas, o sea, me da envidia. La sensación que vas a tener. La sensación que tú vas a tener, porque como yo lo entiendo, pues ya la he pasado, ¿no? Un poco como cuando ves, alguien te dice, pues yo no he visto Juego de Tronos, que es una serie que me gusta mucho. Sí. Digo, qué suerte. Porque cuando la veas, todo es nuevo para ti, ¿no? Pues un poco eso, más o menos. Es una pregunta un poquito compleja, pero para terminar, ¿cómo crees que los algoritmos afectan nuestras vidas en el día a día? Pues un montón desde algoritmos todo, ¿no? De algoritmos de compresión de imagen, por ejemplo, pues para que puedas mandar fotitos. O para que te puedan hacer una buena resonancia. O sea, algoritmos hay en todo lo que hacemos, en la resonancia, en la música, en todo lo que, ¿no? Los algoritmos que diseñan la ropa, ¿no? O sea, que tenemos algoritmos para todo.
Yo creo que te refieres a los algoritmos de que cómo pueden cambiar el mundo, ¿no? Cómo se puede manipular. Y eso es increíble cómo se puede hacer. De hecho, bueno, ahí se cuenta, ¿no?, en el libro, cómo hay un efecto en redes sociales, que no tiene por qué ser redes sociales, Twitter, las redes sociales en el mundo, la televisión. Es uno de los influencers más grandes que tienen todavía una generación por encima de la nuestra, ¿no? Que si tú controlas bien el mensaje que dan los influencers de una red, la gente, los sensores, los puntos más destacados, con más influencia, y eso se detecta trivialmente, o sea, con una operación. Si tú consigues que esos sensores den un mensaje todos a la vez, consigues que la gente entienda que eso es lo que piensa la mayoría, aunque sea que la Tierra es plana. La burrada más grande que se te ocurra se puede hacer. Entonces, en eso los algoritmos, si tú controlas un algoritmo y vas replicando esa información y vas mostrándole a la gente, sobre todo lo que sabemos ya comprobado es que la gente sigue más tiempo en la pantalla si está enfadada que si está contenta. Entonces, hay un sesgo negativo. Claro, tienes que darle mensajes que lo provoquen, que provoquen el enfado, la indignación, y entrar en ese agujero para hackear cerebros. Y te digo la verdad, bien usado, de hecho ya se hace. Tú puedes hackear cerebros de mucha gente y algunos no podemos pensar, a mí no, pero sí. Y hay pruebas que porque todos queremos ser parte del grupo. Entonces, si todo tu entorno, pues por ejemplo, siempre pasamos con los antivacunas, ¿no? Los antivacunas no anti-COVID, sino, digamos, yo los separo entre los anti-COVID, antivacuna COVID y los antivacunas de toda la vida. Si tú estás todo el rato escuchando que las vacunas son malas, por mucha ciencia que tú sepas, llega un momento que empiezas a dudar. Ay, no, pasa como porque, con todo. claro, entonces, porque mucha gente dice que los antivacunas son idiotas. Digo, no son idiotas. Son personas que están mediatizadas. Porque, ¿qué pasa? ¿Que todos los idiotas están en Europa? Porque en Burkina Faso no hay antivacunas. ¿Qué pasa? ¿Que los de Burkina Faso son todos muy listos y aquí hay muchos idiotas? No, lo que tiene que ver es el entorno. Entonces, en Burkina Faso la gente ve a los niños morirse y saben que las vacunas salvan vidas. Nosotros hemos dejado de ver a los niños morirse porque llevamos muchos años con muy buenas campañas de vacunación, y lo único que vemos es a influencers como Miguel Bosé o como Trump o como que sea, diciendo gilipolleces sobre las vacunas. Entonces, no es que los antivacunas sean idiotas, de hecho no creo que sea una buena terapia, o sea, una buena idea llamarle idiota a nadie, sino simplemente la información que reciben constantemente les va cambiando. Y si tú estuvieras ahí, o sea, que está todo el rato, hay que ser muy fuerte para estar todo el rato en contra de tu grupo de opinión, ¿no? Entonces, al final somos animales sociales. Claro. Pues nada, Eso para es. combatir la desinformación y todo, deseando leerme el libro, Pues nada. Y ya te contaré qué me parece. Y espero que lo entiendas, si no me llamas, Claro que tienes sí. mi teléfono. Me vas a decir qué alegría. ¡Qué alegría! No lo entiendo yo, qué suerte. Bueno, pues Clara, muchísimas gracias. A ti, ha sido un Venga. placer.